Muy bien, seguimos con el siguiente signo del zodiaco del alma y llegamos con Géminis, nuestro primer signo de aire. En este caso es un aire mutable regido por Mercurio, lo cual nos va a dar indicación de a qué se refiere este signo de Géminis, que vendría a ser la comunicación. Y para hablar de la comunicación, vengamos a leer lo que le dijo la calidad divina, la causa primaria, al signo de Géminis al momento de su designación. Y le dijo algo así como: a ti, Géminis, te doy las preguntas sin las respuestas, para que puedas llevar a todos la comprensión de aquello que el hombre ve a su alrededor. Tú nunca sabrás por qué los hombres hablan o escuchan, pero en tu búsqueda por la respuesta encontrarás mi don reservado para ti, que es el conocimiento. Géminis regresó a su lugar. Géminis, como los signos de aire, se adaptan fácilmente a las personas y a los ambientes, analizan los sentimientos y los afectos porque son más intelectuales que emocionales, es decir, tienden a analizar y a racionalizar las emociones de las demás personas. No toleran la rutina y la monotonía, por lo que le realizan actividades que le permitan movilidad y cambios. Recordemos que es un signo mutable, es el aire mutable. Esto nos lleva a los 5 dones o a las 5 misiones del zodiaco del alma de Géminis. Si sabemos que es un signo de aire, siempre los signos de aire nos van a hablar de movimiento, nos van a hablar de flujo y por lo tanto nos hablan de comunicación, nos hablan de capacidad de conexión entre los seres, entre los miembros de un clan o de una especie o de una población, de un sistema. Por lo tanto, la primera cualidad, el primer rol de zodiaco del alma de Géminis sería la comunicación. Todo lo que tiene que ver con medios, televisión, entrevistas, la capacidad de comunicarse ya sea a través de conducir un programa, ya sea a través de ser periodista, ya sea a través de dedicarse al tema de radio, televisión, ni siquiera tiene que ser a fuerza del tema oral o medios visuales, sino también pudieran ser escritos, pudiera ser columnista, pudiera ser una persona que se dedica a hacer reportajes en el periódico, blogs en internet, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con comunicar. Comunicar es llevar la información de un punto a otro y para lo cual requiere un medio. Este medio puede ser escrito, puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser un podcast, como ahorita están un poquito más de moda, un programa de radio por internet, qué sé yo, etcétera, etcétera. La segunda misión sería específicamente el periodismo, no tanto por comunicar, sino por investigar la verdad. El periodista no es a veces la persona que está más famosa en el medio, en el micrófono, en la pantalla grande, etcétera, etcétera, sino el periodista es aquel que se dedica al trabajo de campo. El trabajo de campo tiene que ver con estar hablando con personas, estar investigando cuestiones fuertes dentro del medio donde se desarrollan. Puede ser un corresponsal inclusive de medios fuertes como de guerra o de situaciones complicadas como, no sé, algún área donde hay algún tipo de conflicto, ya sea bélico o ya sea de hambruna o ya sea de enfermedad, etcétera, etcétera. El periodista está destinado a investigar la verdad, está destinado a hurgar donde nadie más se atreve, está destinado a contactar con las personas con las que nadie más se anima. Entonces, el periodista, su misión es investigar la verdad y llevarla a los demás a través del medio que pueda. Esa es la misión del periodista, ir tras la verdad, sacar detrás del velo lo que nadie más recorre, ¿correcto? Vámonos con la tercera misión, que esta es la típica misión de Géminis, que es la misión del profesor. El profesor, como ya lo habíamos visto en la parte de numerología, que es la típica misión del número 5, el profesor es aquella persona que es capaz de retransmitir o divulgar prácticamente cualquier conocimiento. El profesor puede hablarte de matemáticas, puede hablarte de geografía, de historia, de civismo, de lectura y redacción. También te puede hablar de cosas más arcanas, más abstractas o esotéricas. El profesor básicamente puede hablar
de cualquier cosa. Su especialidad es agarrar un conocimiento, entenderlo, procesarlo y retransmitirlo de la manera más didáctica posible. Entonces, el profesor básicamente es llevar comunicación, pero más de tipo técnico, más de tipo específico. No es ponerse en un micrófono y hablar lo que sea, no es ponerse en la televisión y ser famoso. Bien pudiera hacerlo, pero no necesariamente ni específicamente. El profesor necesita llevar a cabo una divulgación más técnica, una divulgación más profesional, inclusive académica, entra dentro de su campo. Lo que él quiera aprender y retransmitir y divulgar de una forma correcta, técnica, específica, académica y profesional, lo puede llevar a cabo sin ningún problema. Esa es la misión del profesor. No se limita a ningún campo. Él puede hablar del campo que más le interese, que más le guste. Seguimos con las últimas dos. En la cuarta misión vamos a entrar un poquito más en lo relativo, lo abstracto, lo bello, lo sublime, que sería la parte artística. La cuarta misión de Géminis es el arte, pero no cualquier arte. Su arte predilecto sería la literatura, sería el medio escrito, la prosa, el cuento, la novela, el texto informativo. La misión de Géminis es, en el caso 4, el rol cuarto, es llevar a través de el texto escrito, el libro, la columna, pero la columna no, vamos a llamarle, no corriente, no vulgar, sino una columna más especializada. Más que nada, libros, textos informativos. Al ser su rol, nos estamos hablando de que es una persona que se dedica a escribir, es decir, no lo toma como un hobby, no lo toma como algo que puede hacer, sino como su profesión, como su estándar, como lo que va a llevar a cabo de forma continua, de forma, vamos a llamarle constante, vamos a llamarle profesional. Su vida se dedica a las letras. Es una persona que puede ser crítico de libros, puede ser una persona que se dedica a escribir los libros, puede ser una persona que se dedica a producir, puede tener una editorial, puede ser editor, etcétera, etcétera, pero su vida son las letras, ¿correcto? La comunicación a través del arte escrito. Y por último nos vamos a la labor social. El quinto rol de Géminis, como todos los signos de aire, como ya veremos más adelante, los otros signos de aire también tienen que ver con esto, como Libra, etcétera, etcétera, es la labor social. ¿Qué es la labor social? Todos venimos a servir, es decir, todos venimos con un rol a dar o aportar a los demás, pero hay personas, especialmente en el quinto rol de los signos de aire, que no vienen a servir nada más porque sí o nada más por ser buena onda o como parte de su vida. Su profesión, su vocación, su misión, su rol de esta vida tiene que ver con la labor social. No es darle 5 pesos al niñito de la calle, no es darle una torta a la señora que se le ve que necesita, sino es realmente construir una estructura, tal vez una ONG, tal vez una asociación civil, tal vez un grupo de ayuda humanitaria, es decir, canalizar grandes recursos en números de personas, en energía, en dinero, en movimiento social, en impacto e influencia dinámica en su ambiente para que las personas lleven a cabo esto. Es decir, es el líder en la labor social, es la persona que dedica su vida a este tema, que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas herramientas enfocadas en este rubro. El que viene con el rol de la labor social es una persona cuyo lema es: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es una persona, es como si fuéramos, en la numerología sería el 4, por ejemplo. Es una persona que dedica su tiempo a idear nuevas maneras de ayudar a la minoría que le parece vulnerable. Esta minoría puede ser cualquiera de su elección, pueden ser animales, pueden ser ancianos, pueden ser niños, pueden ser enfermos de cierta, no sé, cierto padecimiento, cierta enfermedad, pueden ser las mujeres, pueden ser las personas que viven maltrato, violencia de algún tipo. No importa qué minoría vulnerable le genere compasión a Géminis, aquella que ella elija, esa es buena. Tiene la libertad de elegir aquel rubro, aquel sector donde va a enfocar su capacidad de labor social. Y con esto terminamos con Géminis. Recordemos que su arte es el tema de, bueno, más que su arte, su rol es el tema de la comunicación, es el viento que se mueve en la
quirosofía, hablaríamos del dedo meñique, del dedo del aire, aquello que se mueve, ¿correcto? Si se fijan, sus 5 roles tienen que ver con precisamente mover. En el primer caso es mover cualquier tipo de información. En el segundo caso es investigar esa información para sacarla a la luz y también moverla. En el tercer caso es tecnificar, didactizar, estandarizar y protocolizar esa información como un profesor. Si nos vamos a la literatura, es embellecer esa información. Un libro te puede hablar de cualquier cosa, pero siempre va a llevar a cabo una belleza, siempre va a tener implícito un arte como tal. Y por último, la labor social es agarrar y llevar no nada más información, sino llevar ayuda. A final de cuentas es el transporte de algo de un punto a otro. Ayuda, apoyo, conocimiento, luz, verdad, arte, etc. Eso es la esencia de Géminis, el aire que cambia, el aire que se mueve. Así que con esto vámonos al siguiente signo. Muy bien, seguímonos con el siguiente signo, que es Cáncer, nuestro primer signo de agua que vamos a revisar. En este caso es agua cardinal, regente por el planeta de la Luna, aunque muchos dirán que es simplemente un satélite. Y bueno, para entender a lo que viene Cáncer, vamos a ver qué es lo que le dijo la entidad divina a Cáncer después de su creación o su diseño. Y le dijo: a ti, Cáncer, te otorgo la tarea de enseñar a los hombres la emoción. Mi idea es que provoques en ellos risas y lágrimas, de modo de que todo lo que vean y sientan desenvuelva la plenitud desde su interior. Para esto yo te doy el don de la familia, para que tu plenitud se multiplique. Y Cáncer regresó a su lugar. Las características de los Cáncer a nivel de tanto zodiaco del cuerpo, que ya muchos estarán familiarizados con eso, pero también a zodiaco del alma, es gran sensibilidad, pueden ser fácilmente dañados, son amantes del hogar, la familia, son como la mamá dentro del horóscopo, muy protectores, cariñosos y maternales. Su humor es cambiante, cambiante como la luna, precisamente quien rige este signo de Cáncer. Así que si entendemos que Cáncer es agua y agua son las emociones, en quirosofía sería la línea del corazón o la línea de las emociones, en quirosofía sería el dedo anular, el agua, entendemos que Cáncer es un signo cuyo rol viene a ser plenamente emocional. Por lo tanto, sus dones, sus roles, su zodiaco del alma dividido en 5 partes también son de tipo emocional. De entrada, la primera misión del zodiaco del alma de Cáncer es ser mecánico o ingeniero. Y muchos dirán: oye, ¿y qué tiene de emocional eso? Por supuesto que tiene algo de emoción. Yo conozco varios amigos que son mecánicos, que se dedican al tema de los automóviles o al tema de inclusive arreglar cosas más sencillas o más cotidianas como el refrigerador, como ya sabes, la cocina, etcétera, etcétera. Y estas personas requieren un cierto tipo de sensibilidad. Ellos escuchan en un motor algo que nadie más escucha. Ellos sienten en una vibración algo más que nadie más siente. Ellos pueden ver y sentir algo en las máquinas que nadie más lo hace. Es decir, para tratar con las máquinas también se requiere un cierto tipo de sensibilidad. Esta sensibilidad típica del Cáncer. Muchos dirán que las máquinas solamente son máquinas, sin embargo, a quienes les gustan las máquinas entenderán que no nada más son un conjunto de tubos y de cables y de electrónica, sino que cada motor, cada máquina adquiere un cierto tipo de, vamos a llamarlo, personalidad, un cierto tipo de identidad, más que personalidad, una identidad. Es muy común que las personas hasta le pongan nombre al coche. Por ejemplo, uno de los coches que manejamos aquí en la casa se llama el Duende Verde. Básicamente, las personas que tratan a sus máquinas con una cierta identidad, es común que reporten una especie de relación
en donde hay ciertas ventajas. Muchas personas sabrán o tendrán testimonio que cuando el coche empezaba a fallar y le hablaban bonito, el coche pareciera que responde. El coche pareciera que te da el último empujón para que llegues al mecánico. O al contrario, cuando tú estás muy de malas, parece que todo se jode. El foco deja de funcionar, el coche se te arruina, la llanta se te poncha o inclusive hasta te chocan el automóvil. Esto es por mera cuestión de resonancia. La vibración que nosotros generamos a nivel emocional se conecta con otras vibraciones y en ese caso resuena y empezamos a ver reflejada nuestra emoción en todas las cosas de alrededor, inclusive las máquinas. Entonces, sí, las máquinas también responden a nuestras emociones. Prueba de esto es el fenómeno poltergeist. El fenómeno poltergeist o poltergeist o como quieran pronunciarlo o llamarlo, es ese fenómeno en donde una persona está en una casa aparentemente embrujada y hay ciertos fenómenos como los cuadros moviéndose, las mesas que se mueven, cosas que tiemblan, etcétera, etcétera. Y muchos adjudicarán esto a los fantasmas o a los custodios o a las entidades multidimensionales. Y en parte tienen razón. Sin embargo, la presencia de una entidad multidimensional no es suficiente para alterar las dinámicas de los objetos. Disculpe. Cuando una entidad multidimensional, como un custodio, un desencarnado, un muerto, como muchos le dicen, o un fantasma, como corrientemente se les llama, o una entidad un poquito más inteligente, como una larva astral, un parásito, o inclusive una entidad más inteligente, como algo lo que muchos llaman demonios, o más recientemente los conocen como arcontes, estas entidades no tienen la energía suficiente para mover los objetos. Estas entidades utilizan nuestra propia energía, generalmente nuestras emociones, para poder interactuar con este plano físico o este plano material. Es como cuando tú tienes un aparato para abrir la puerta mecánica de la cochera. Tú agarras tu sensor y tú picas el botón y la puerta se abre. La pregunta es, ¿tu botón abrió la puerta? La respuesta es sí y no. Tú con el botón mandaste la señal, pero sin embargo fue la energía de la casa, con la corriente que tiene la casa, la que se utilizó para abrir la puerta. No abrió la puerta el botón. El botón solo envía una señal y utiliza la energía del ambiente interno de la casa para poder abrir la puerta. Eso ocurre con el fenómeno poltergeist. En el fenómeno poltergeist, las entidades presentes, puede ser un desencarnado, un muerto, un fantasma, como ya dijimos anteriormente, utilizan nuestra propia energía, la energía que tenemos nosotros. Generalmente es la energía de nuestras emociones. Ellos utilizan nuestra propia energía precisamente para mover el triángulo de la Ouija, para mover la mesa de la sesión espiritista, para mover los cuadros de la casa. Es por eso que el fenómeno de la telequinesia es posible. Nosotros con nuestra propia energía podemos utilizar y mover las cosas de alrededor. El problema es que no sabemos cómo. No sabemos cómo dirigir nuestra propia energía, nuestras propias emociones. Y estas entidades sí lo saben. Utilizan nuestra propia energía para mover las cosas. Y bueno, ya me desvié un poco del tema. Regresemos aquí al tema de la mecánica y la ingeniería. Quedamos que las máquinas sí tienen una especie de identidad con la cual nosotros podemos interactuar a través de una cierta sensación. Y esa sensibilidad es típica de Cáncer, por lo cual su primer rol es ser mecánico, ser ingeniero, diseñar maquinaria, hablar con maquinaria, arreglar maquinaria, interactuar con dispositivos mecánicos o electrónicos. Siguiémonos con la segunda misión de Cáncer, que es la misión del proveedor, la misión de la provisión. ¿Qué es eso? Hay personas que vinieron a este mundo a ser padres. Un padre no es aquel que nada más aporta el esperma para que alguien nazca. Eso es simplemente un procreador. Eso es simplemente un mecanismo biológico en donde, bueno, no tiene que ver la palabra padre en su sentido completo de la palabra. Un padre o un proveedor es aquella persona que tiene la energía suficiente, necesaria, la disposición psicológica y el rol psicogenealógico para proveer de lo necesario a una familia.
Normalmente se le asocia al hombre con esta misión, pero no es exclusiva del hombre. Sí es un rol paleolítico. El hombre vino con la capacidad fisiológica de ser el proveedor, por eso el hombre tiene un torso más ancho, tiene una capacidad muscular más potente, tiene una voz más grave para poder hacer gritos amenazantes, el torso para poder defenderse, cazar o proteger. El torso también sirve para escalar y poder alcanzar ciertos objetos que están arriba, para poder defender a la tribu. La masa muscular sirve. Para eso nosotros tenemos testículos y próstata que nos generan, bueno, pues la potencia electroquímica necesaria para poder tener la fuerza y poder defender. Pero a lo que me refiero es que la provisión no es exclusiva del hombre hablando de género. Hay mujeres proveedoras. Hay personas que tampoco se reduce al rol de padre biológico. Hay personas que no tienen hijos biológicos y aún así esa misión de provisión la tienen en su vida. Y ellos proveen a un hermano, proveen a un protegido, proveen a un apadrinado, proveen a otro miembro de la familia que está enfermo. La misión del proveedor es utilizar sus recursos para servir a alguien determinado a que florezca. Bien pudieran ser sus hijos biológicos, pero no necesariamente. Bien pudiera ser él un padre biológico, pero no necesariamente. La misión del proveedor es aquel que utiliza sus recursos para ayudar a florecer a alguien. Y ese es un rol de vida. Es el segundo rol del zodiaco del alma, del signo de Cáncer. Vámonos con la tercera misión, que el tercer rol, el tercer don de Cáncer, que es el don del hogar. O sea, es aquella persona cuya misión es ser mamá. Igual que el padre, no es un rol que se limita a la mujer, ni tampoco es un rol que se limita a el tema de alguien que es mamá biológica. El rol de hogar es aquella persona que vino con la misión de crear un hogar. ¿Y qué es un hogar? Es un espacio físico y virtual destinado a la calidez nutricia para que los seres se desenvuelvan en armonía y en amor. Este hogar necesita amor, necesita cuidado, necesita cariño, necesita caricia. O sea, aquel que vino con ese rol es la persona que vino a ser madre. Hay hombres que tienen ese rol. Es raro y no es muy común, pero hay hombres que vinieron a ser mamá. Y no porque vengan a embarazarse, sino porque son hombres que vinieron con la misión a tener esa calidez nutricia. Como les digo, es muy raro. Generalmente esta misión la vamos a encontrar en mujeres, pero no es imposible verla en algún hombre. Por supuesto, las mujeres vienen diseñadas genéticamente, sistémicamente, genealógicamente para desempeñar mejor este rol. De entrada, ellas son los habitáculos dimensionales para la perenización de la especie, o sea, el embarazo. Las mujeres también vienen con esa capacidad de intuición bastante poderosa, porque las mujeres, cuando nace su hijo, durante el primer año o 2 años del nacimiento del hijo, el hijo no habla, el hijo no dice quiero esto, quiero lo otro, me duele esto, me duele aquello, tengo hambre. El hijo simplemente llora, el hijo simplemente se desmaya, el hijo simplemente grita, y la mujer necesita la intuición suficiente para determinar cuáles son las necesidades del hijo. Por lo tanto, la mujer viene preparada con mayor intuición que el hombre. Por eso es más típico que veamos la misión del hogar en una mujer. ¿Cuál es la misión del hogar? Crear hogar. Ser una persona destinada a ser madre, una capacidad de amor nutricio, disposición de amar hasta el punto de entregar la vida por alguien. La persona que vino a ser madre es una persona con la capacidad de propiciar calidez en un espacio y acoger bajo su ala y bajo su cuidado a las personas. ¿Ok? Vámonos con el cuarto rol que tiene que ver con Cáncer. Este rol, al igual que el quinto,
tiene que ver con el área de la medicina. En este caso es el genetismo o la medicina genética. La medicina genética es aquel rol médico enfocado en las líneas familiares y en la investigación del código más básico de la vida, que es el ADN. El ADN es una doble fila de 4 letras: adenina, citosina, guanina y timina. Adenina, timina, citosina y guanina. Perdón, me faltaba guanina. Estas 4 letras se combinan para generar palabras. Estas palabras se llaman genes. Estos genes o este rol, esta cadena genética, es básicamente la secuencia de instrucciones que todos tenemos enrollada en unos dispositivos biológicos llamados cromosomas. Los cromosomas están en el nucleolo de las células, de todas las células, de las células animales. Las células vegetales no tienen un núcleo como tal, pero bueno, las células animales en su núcleo tienen estos cromosomas donde está el ADN enrollado, y este ADN básicamente codifica todo lo que somos nosotros. Habla del color de nuestros ojos, habla de nuestra complexión biológica, habla de nuestra altura, de nuestro color de piel, etcétera, etcétera, pero también habla de las creencias, patrones emocionales y lecciones de vida que nosotros hemos heredado de nuestros ancestros. El genetismo o la medicina genética es aquel rol médico que viene enfocado a investigar todas estas situaciones. La persona que vino literalmente a estudiar genética, la persona que vino a estudiar constelaciones familiares, ciencias de Hellinger, toda la cuestión de la metagenealogía, todas las cuestiones de árbol genealógico. Hay varias terapias que se dedican a esto, varios investigadores. Les recomiendo, por supuesto, al más grande exponente de todos, que es Bert Hellinger, pero también hay algunos otros exponentes. La doctora Ann Schutzenberger, que tiene un libro muy bueno que se llama Ay, mis abuelos. Últimamente, el señor Alejandro Jodorowsky también está investigando un poco del tema, tiene algunas publicaciones. Entonces, les recomiendo a quienes tienen ese rol investigar ciencias de Hellinger, leer a Bert Hellinger, leer a Ann Schutzenberger o a Alejandro Jodorowsky. Esto es para los genetistas o las personas que vienen a vivir el rol del genetismo, aquellos con el don de investigar todo lo referente a la genética, las familias y los roles transgeneracionales. En la medicina transgeneracional se sabe que nosotros heredamos cuestiones de ancestros cuando hay resonancia transgeneracional. Resonancia transgeneracional que viene cuando nosotros nacemos en la fecha de nacimiento de algún ancestro, 7 días más o 7 días menos. También tiene que ver con nacer en la fecha de muerte, nacer en la fecha de gestación de ancestros, tener el mismo nombre o nombres que se le parecen o tener algún tipo de parecido físico. Estas y algunos otros factores más que no son tema de esta cápsula, por lo tanto aquí voy a cortarle, son típicas de la investigación de aquel que viene a ser genetista o el rol del genetismo. Y por último nos vamos con la última medicina de cáncer. Recordemos que cáncer es el signo del agua, el agua sensible, el agua cardinal. Aquella persona que vino con el rol a ser padre, a ser madre. Por lo tanto, la última de las medicinas, la más sutil, la más poderosa de cáncer, es la medicina compasiva. Aquel que vino con el don de atender a aquellos que no están en condición de atenderse a sí mismos. La persona que vino a ser enfermera, que vino a ser cuidador de asilo, la persona que vino a ser aquella última vigilante en la vida de alguien. Es una persona que vino a cuidar a alguien en su lecho de muerte, la persona que vino a ser enfermera y a pesar de que tal vez no tenga las más grandes curas químicas o farmacológicas, tiene la mejor cura para una persona que se llama amor. Es la persona que vino a curar a través del amor. Terapias o técnicas que tienen que ver con la capacidad de abrir el corazón y ayudar a la persona que está en las condiciones más precarias. La persona que no puede pararse por sí misma, que no puede ir al baño por sí misma, que no puede asear su cuerpo por sí misma. Eso es el terapeuta compasivo. Eso es el médico del amor. Más adelante, cuando veamos las ramas místicas y médicas, veremos algunas otras opciones de la medicina compasiva. Así que vámonos con el siguiente signo.